Bienvenidos a Campus Gracia Urbana, el Ministerio de Educación de nuestra iglesia. Vamos a terminar el estudio de las Escrituras, este pequeño módulo acerca de lo que es la Biblia, con el tema de la interpretación. Interpretación no quiere decir, como veo que a veces parece nada más, que fuera inventarle un significado a lo que encontramos en la Biblia. No. Como me habrán escuchado en las clases anteriores, la Biblia no son las centurias de Nostradamus que están escritas simplemente como para que tú veas qué es lo que se te puede ocurrir decir, para inventarle un significado. Tampoco son proverbios chinos. La Biblia tiene un contexto. Lo que vamos a buscar ahora es cómo entender lo que Dios dijo y qué significó para los destinatarios originales. Eso es interpretación. Y vamos a ver el día de hoy eso. Recordando que no solamente para los pastores, sino para cualquier cristiano, la palabra de Dios nos desafía en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, a que nos esforcemos. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente y que traza bien la palabra de verdad. Interpreta rectamente, es esa palabra que está ahí. Es decir, correctamente. Es decir, conforme a la verdad. Es decir, conforme a lo que Dios quiso decir. Es decir, conforme a cómo lo entendieron sus receptores originales, sea de la carta, poema, libro. Algunos cristianos le tienen miedo a esto por temor a contradecir la verdad del mensaje, pero entender que lo que la Biblia está diciendo es necesario, vital, para poder interpretarla en su contexto. Entendiendo que interpretación también tiene sinónimos, ¿no? Por ejemplo, interpretar significa explicar, analizar, definir, aclarar, comprender, ¿no? Exponer, entender. Entonces, ¿cómo vamos a creer algo que no entendemos, ¿no? Cuando tú vas a la Biblia, ¿cómo vas a creer algo que no entendemos? Estaríamos como en los tiempos de Martín Lutero, en los siglos XVI, con la fe de los limpiadores de ollas, ¿no? Cuando le preguntaban a ese limpiador de ollas, digamos, ¿tú qué crees con respecto a la fe? Bueno, yo creo lo que dice el Papa y la Iglesia. ¿Y qué dice el Papa y la Iglesia? No sé, pero yo creo lo que ellos creen. Parece que en estos tiempos la palabra de Dios ha perdido su suficiencia, ha perdido su autoridad en algunos círculos que dicen ser cristianos, y muchos cristianos responden, ¿y tú qué crees? ¿Lo que dice el pastor o lo que dice el sacerdote? Lo que dice el Papa. ¿Y por qué? Porque ellos lo dicen, o porque el pastor lo dice, ¿no? ¿Por qué se ha perdido la autoridad de las Escrituras? Porque las personas no quieren interpretar. Y si lo hacen, le inventan un significado. Y hoy día vamos a ver todo lo contrario de eso. La Reforma Protestante, cuando aparecimos los evangélicos, cuando comenzamos a rescatar las doctrinas que habían sido oscurecidas durante mucho tiempo, comenzamos a darle a la Biblia una interpretación con su contexto histórico, literal, gramatical, normal, teológico, respetando el tipo de literatura usada, de lo que las Escrituras nos estaban diciendo. Y esta idea despertó un avivamiento, aunque hubo algunos independentistas que, como siempre, tomaron la palabra de Dios, y hasta ahora los existen, y comenzaron a interpretar como a ellos les daba la gana, sin comparar sus interpretaciones con la historia de la iglesia, sin comparar sus interpretaciones con otros teólogos. En sí, el cristianismo vio la luz después de tantos siglos de tinieblas. Ya había un gran dicho en latín que es post tenebras lux. Bien, entonces vamos a entender varias cosas. La clase de hoy no es una clase de interpretación, sino de qué es la interpretación. Más es teórico, no vamos a ir tanto a la práctica todavía, porque luego vamos a tener un módulo de hermenéutica, donde vamos a trabajar ya con esto de manera práctica. Pero hay que entender un poco lo que vamos a ver, ¿no? Entender primero que para interpretar tenemos que recordar qué dice el contexto, ¿no? Contexto quiere decir lo que va con el texto, cómo va avanzando el texto, qué dice acá, los versículos anteriores, los versículos posteriores, en qué libro se encuentra, de qué se trata la narrativa de este libro, toda la palabra de Dios en final, todo el contexto de la palabra de Dios. Hay hermanos que sacan un texto de por aquí y dicen, pero ¿y qué hacemos con este versículo? ¿Cómo lo ves conforme al libro de donde lo sacaste y con toda la palabra de Dios? Entonces, cuando tú estudias la palabra de Dios, pregúntate a ti mismo, ¿es mi interpretación de este versículo que acabo de sacar, o sea, de determinada sección de las Escrituras, consecuente con el tema, el propósito y la estructura
de la carta, del libro en el cual se encuentra y concuerda con lo que otros pasajes bíblicos enseñan sobre este tema, o hay una gran diferencia manifiesta. La Biblia no se contradice. En todo caso, lo que se está contradiciendo es mi interpretación contra la Biblia. O sea, pregúntate, ¿estoy tomando en cuenta el contexto histórico y cultural de lo que se dice? Nunca saques un pasaje de su contexto para forzarlo a que diga lo que tú quieres que diga. Sácate los lentes prefabricados, ya vamos a hablar un rato de eso, y descubre lo que Dios quiere decir, lo que el autor, a través del Espíritu Santo inspirado, nos dice. No le agregues nada, no pongas lo que no está. Por ejemplo, hay un texto en Filipenses que dice, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y yo he visto muchos hermanos que lo tienen memorizado de esta manera. No dicen ocupados, dicen cuida tu salvación. Y en el original, ¿sabes lo que dice? Ocúpate. Ocúpate de lo que ya tienes. Tú ya eres salvo, ocúpate. Evidencia que eres salvo. No dice cuídalo porque se vaya a perder, ¿ves? No dice eso. Ese es un ejemplo de cómo podemos usar mal un versículo, sacándolo de su contexto y más bien metiéndole nuestras propias ideas, que es algo que ahorita vamos a ver en un momento. Otro paso que podrías dar, aparte del contexto, es buscar todo el consejo de la palabra de Dios. Para que puedas hacer buena exégesis, buena hermenéutica, buena interpretación, tú ya tienes que haberte leído toda tu Biblia, empápate de la palabra de Dios. Esa es tu mejor defensa contra las falsas doctrinas. Si tú estás empapado de la palabra de Dios, no te van a sacar una doctrina nueva a nadie, porque tú ya sabes lo que dice la Biblia. Otra cosa es también recomendable, como ya vimos antes, no hagas una doctrina de un versículo de la Biblia nada más. Y recuerda que la Biblia no se contradice. El que se está contradiciendo eres tú. También no bases convicciones, o sea, una convicción firme, volviendo al texto de Filipenses, por ejemplo, en un pasaje nada más de las Escrituras, ¿no? Y menos, bueno, viendo otros textos, en pasajes oscuros, por ejemplo, en pasajes que son simbólicos, o que de repente tú no entiendes bien. Entonces no es tan oscuro de repente el pasaje, pero para ti está oscurecido porque no entiendes ciertas doctrinas que en conjunto con ese pasaje nos llevarían a la luz, pero tú no lo puedes ver porque no has entendido ciertas doctrinas que están en la Biblia y que van con concordancia con ese pasaje. Entonces ten mucho cuidado con eso, ¿no? Un pasaje oscuro, por ejemplo, es uno cuyo significado no se entiende con facilidad, y eso lo vamos a ver también de un rato, lo reconoce el apóstol Pedro. Entonces no establezcas una doctrina tuya propia de estos pasajes, ni copy-pegues lo que dice otro pastor solo porque él se ha inventado doctrinas o una denominación se inventó unas doctrinas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar entonces con esta clase. Sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Que Dios nos ayude y bueno, con esto terminamos el módulo de la Biblia. Empecemos diciendo algo también. La verdad, entre los cristianos, entre los creyentes e incluso entre los no cristianos, a veces hay preguntas como ¿por qué los cristianos están en desacuerdo sobre textos o doctrinas particulares, ¿no? ¿Por qué hay tanto desacuerdo, no? Un escritor llamado Christian Smith, es un católico romano, dijo que tal vez la idea era porque había un pluralismo interpretativo predominante, dijo él. ¿Qué es eso, no? Entonces, es como que había una especie de cosmovisión particular que nos movía a cada uno de nosotros a tomar una interpretación en ciertos temas que simplemente no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y la verdad, como vemos, esto no es solamente un problema evangélico, por eso cité este hombre católico, este hermano católico, porque no es solamente un problema evangélico. Cualquier persona que piense que hay una interpretación única y, digamos, unificada dentro de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, está desinformado, ¿no? Tampoco la Iglesia Oriental está uniforme, tampoco, ¿no? No es solo un problema de todas las ramas de la fe cristiana, este es un problema de todas las esferas de la existencia. Lo puedes ver en la filosofía, en la política, en todo. Hasta en las interpretaciones de teorías arqueológicas, en todo lo vas a ver. En otras palabras, esto no es simplemente un problema religioso, es un problema humano que afecta a todas las disciplinas del estudio, hasta incluso las obras literarias, ¿no? Ahora, estamos preparados para examinar algunas de estas razones de lo que este hombre Smith llama el pluralismo interpretativo. Entonces, primero, hay mucho más de lo que estamos de acuerdo, de lo que nos puede dividir, ¿sabías? Prácticamente, al menos, vamos a hablar de los evangélicos, ¿no? Los evangélicos, los protestantes, estamos de acuerdo casi todos, por ejemplo, en que la Biblia es la palabra
revelada, inspirada por Dios, inspirada plenariamente. Estamos de acuerdo en que creemos en un solo Dios, en tres personas, un Dios trino. El que sale de esto no es cristiano. Creemos que Dios es providente, es decir, que Dios es soberano y que Dios ha determinado todo. De algunos creen un poco más en la soberanía de Dios, otros más en la responsabilidad del hombre, pero en sí sabemos que todo lo ha determinado el Señor. También sabemos que la humanidad cayó en pecado y que es incapaz de salirse por sí mismo de ese estado. No hay salvación por obras, no te puedes regenerar por obras. Algunos también tienen una postura más cercana a la decisión del hombre y otros más a la soberanía de Dios. Pero en sí estamos unidos en que Dios es el autor de la salvación. Estamos también unidos en que Cristo, realmente la segunda persona de la Santísima Trinidad, expió los pecados recibiendo la ira de Dios en la cruz. Ningún cristiano evangélico va a negar la expiación, ¿no? La expiación no lo va a negar, a menos que sea un liberal y no es cristiano. Entonces Jesús también no tuvo pecado. Estamos unidos en eso. Él vivió una perfecta obediencia al Padre cumpliendo la ley que tú y yo no podíamos cumplir y yendo a la cruz inocentemente cargando los pecados de su pueblo para recibir la justa ira de Dios en reemplazo de los suyos. Estamos de acuerdo con eso. Algunos creen en la expiación limitada, otros en una expiación general potencial, pero estamos unidos en que Cristo es nuestro sustituto. Entonces, en ese sentido, estamos unidos en muchas cosas. Jesús en la resurrección de Cristo, en la concepción virginal, ¿no? En la salvación por gracia por medio de la fe, en el retorno triunfal de Cristo finalmente, al margen de las posturas escatológicas, las posturas del fin del mundo. Todos creemos que Cristo vuelve. Entonces, sobre estos asuntos casi todos los cristianos estamos de acuerdo. No importa digamos, la escuela interpretativa que tengas, siempre llegamos a las mismas conclusiones en cuanto al dogma, ¿no? Por ejemplo, hay varias posturas escatológicas, pero todos los cristianos verdaderos creemos que Cristo vuelve. Llegamos a la misma conclusión. Entonces, podríamos agregar más doctrinas, ¿no? Pero lo que queremos ver es que las pequeñas diferencias que la mayoría de evangélicos pueden tener en algunas cuestiones son en medida tan insignificantes en comparación a lo que realmente estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo incluso en estar en desacuerdo, como decía el pastor Richard Pratt en sus clases, y es cierto, es verdad, ¿no? Otra cosa también podríamos citar es que gran parte del desacuerdo, bueno, ya hablando de los desacuerdos, son simplemente que algunos textos bíblicos son extremadamente difíciles de interpretar, como hace rato les mencioné. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pedro dice esto acerca de las cartas paulinas, de los escritos del apóstol Pablo, los cuales él considera parte de las escrituras, o sea, inspirados. Y yo creo que Dios quiso que así fuera, ¿no? Él inspiró la Biblia de una manera que nosotros no nos volvamos presuntuosos, o no nos achoremos, ¿no? No nos volvamos arrogantes, no seamos autosuficientes en nuestro trato reverente a su palabra y en la comprensión de la misma, ¿no? Él inspiró textos complicados para obligarnos a orar por iluminación, para indagar profundamente y no ser holgazanes en nuestro trabajo con el texto, porque es su voz. Entonces, yo creo que el Señor es soberano sobre eso y debemos darle las gracias. Bien, entonces, cuando te pregunten qué pasa, nosotros podemos responder, bueno, sí hay diferencias no fundamentales, pero estamos unidos en la verdad. Y la verdad, el problema es que tenemos diferentes escuelas interpretativas para las doctrinas no fundamentales, y eso es de repente el factor que nos hace tener algunas posturas diferentes en cuanto a estos temas no fundamentales, o porque simplemente partimos con otros lentes presupuestos. A veces nos llevan a algo muy malo, a interpretaciones muy malas, o a veces nos llevan lo más cercano a lo que podemos ver que ha sido la doctrina histórica cristiana a través de los más de 2000 años de iglesia, ¿no? Entonces, a ese tipo de patrón previo que en nuestra mente existe a la hora que vas a interpretar, tú tomas tu Biblia, tú coges tu Biblia y tú vas a leer, tú ya tienes unos lentes, apunta hermenéuticos, o sea, unos lentes interpretativos particulares. Y vamos a definir eso en este momento. Vamos a definir qué es hermenéutica. Vamos entonces a ver acerca de este concepto de hermenéutica, de este concepto de interpretación, que nos va a servir muchísimo en todo nuestro andar cristiano. Bien, se dice que la palabra hermenéutica tiene su origen en el nombre Hermes. Hermes, el dios griego, que servía como mensajero de los dioses, transmitiendo e interpretando sus comunicaciones a sus afortunados, con frecuencia a veces desafortunados destinatarios, ¿no? Bueno, en su sentido
más técnico se define la hermenéutica como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque, bueno, se le considera ciencia porque tiene reglas. La hermenéutica tiene reglas y puede clasificarse como un sistema ordenado. Se le considera arte porque su comunicación es flexible y por tanto pudiera distorsionarse. El verdadero sentido de una comunicación, si se aplican reglas de manera rígida y mecánica, a veces nos puede llevar simplemente a estar atrapados en un sistema o por otro lado desordenarnos, y vamos a ver cómo. Ahora, para ser un buen intérprete se deben aprender entonces las reglas de la hermenéutica, así como el arte de aplicarte las reglas, ¿no? La teoría hermenéutica se divide en dos categorías. Nosotros entendemos que hay dos categorías en esto de la hermenéutica, en esto de la interpretación del texto. Y estas categorías, vamos a buscar por acá, está acá, ahí está, dice que es la hermenéutica general y la hermenéutica especial. La hermenéutica general es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo texto, en este caso de las escrituras. Vamos a hablar de la interpretación bíblica. Entonces, la hermenéutica general es el estudio de las reglas que rigen, o sea, que mandan en la interpretación de todo texto bíblico. Incluye entonces el análisis histórico-cultural, el contextual, el léxico sintáctico y el teológico. No podemos nosotros, por ejemplo, estudiar solo el histórico-cultural, si no vamos a hacer una mala aplicación del texto que estamos leyendo. Si no leemos el contexto, por ejemplo, en el contexto vamos a sacar, como hace rato hablamos, un texto de su contexto y lo vamos a usar como si fuera un proverbio chino, como si fuera un horóscopo. Léxico sintáctico también, y es mejor ir incluso a los idiomas originales para entender el significado correcto de las palabras, el énfasis de las palabras, el uso de las palabras, el orden de las palabras, las reglas gramaticales y sobre todo el teológico. No podemos nosotros estudiar la Biblia sin ver a Cristo en todas las escrituras, y esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, y luego viene la hermenéutica especial, que es el estudio de las reglas que se aplican a los géneros específicos. Ya esto va un poco más allá. Por ejemplo, que hay géneros como las parábolas, hay alegorías, hay símbolos, hay tipos. Por ejemplo, un tipo, ¿qué es un tipo? Dirás, ¿es un señor? No, un tipo es, por ejemplo, el cordero. En el Antiguo Testamento se sacrifican corderos, se sacrifican palomas, hay sacrificios. Y hay un día que se llama el día del Yom Kippur, donde un cordero es echado al desierto y un cordero es sacrificado por el pueblo. El cordero representa al pueblo y lo reemplaza para expiar sus pecados por medio de su sacrificio. Pero Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, él dice, no, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que el verdadero cordero era Cristo y los demás corderos eran un tipo de Cristo. Así como los reyes falibles del Antiguo Testamento se equivocaban y algunos hicieron cosas malas, pero no llevaron bien su corona, eran un tipo de Cristo, porque Cristo es el verdadero rey. También los profetas fueron asesinados valientemente, pero el verdadero proclamador, el verdadero profeta es Cristo. Así como vi un sacerdote que tenía incluso que expiar por sus propios pecados, dice Hebreos, mas Cristo ya no, porque Él es el Cordero Perfecto, Él es Dios, pues Cristo es el verdadero sacerdote. Entonces, tanto los sacerdotes, los profetas, el Cordero, eran tipos. ¿De qué? De algo que habría de venir, que se ve en el Nuevo Testamento, y ese es Cristo. Digamos que, como dicen algunos teólogos, el Antiguo Testamento es el Nuevo velado, y el Nuevo Testamento es el Antiguo revelado. Ahora vamos a ver la relación de la hermenéutica con otras esferas del estudio, ¿no? El bíblico. O sea, la interpretación, la hermenéutica no está aislada de otras esferas del estudio, está relacionada. Por ejemplo, como vemos aquí en este dibujo, ¿no? Está relacionada con el concepto del canon, de la crítica textual, la crítica histórica, la exégesis que vamos a ver ahora mismo de un rato, las teologías bíblica y sistemática, ¿no? O sea, entre las diversas esferas del estudio, el aspecto que, digamos, en su concepto precede a todas las demás es el estudio de la canonicidad. ¿Por qué precede? Porque si tú te das cuenta, el texto que nosotros vamos a interpretar primero tuvo que haber pasado por un proceso de canonicidad. En el caso de la Biblia, tuvo que haber pasado por un proceso de canonicidad donde la iglesia recibe, como vimos en las clases anteriores, recibe el canon inspirado, y por eso sabemos que los 66 libros que tenemos son exactamente la palabra de Dios.
una vez que tenemos los 66 libros de la palabra de Dios, pasamos a la crítica textual. Tenemos que buscar, que ya vamos a ver de un rato también sobre eso, que es el intento de determinar, por ejemplo, las palabras originales de un texto, y es necesaria, ¿no? Porque no tenemos los manuscritos originales, ¿eh? Recuerda. Entonces, cuando tú tienes una Biblia, por ejemplo, esta es una Biblia de las Américas, versión Biblia de la Reforma, pero yo tengo que, cuando leo esto, entender de que si yo no manejo los idiomas originales, este texto en español tuvo que pasar un proceso de crítica textual. Dice, la crítica textual es el intento de determinar las palabras originales de un texto. La crítica textual es necesaria, porque no tenemos los manuscritos originales, solo muchas copias de los originales, y dichas copias contienen variantes entre ellas. Mediante una cuidadosa comparación de un manuscrito con otro, los críticos textuales realizan un servicio incalculable valor al proporcionarnos un texto bíblico que se aproxima mucho a los escritos originales dados a los creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice F.F. Bruce. F.F. Bruce es uno de los más grandes teólogos que ha existido en el siglo XX. Es maravilloso, tiene muchos libros. Algunas cosas podremos no estar de acuerdo, pero es un gran hombre del Señor. Y dice, mira, dice, la variante de las lecturas sobre las que alguna duda entre los críticos textuales del Nuevo Testamento no afectan ningún hecho histórico de la fe y práctica cristiana. Espérate, dices tú, ¿por qué dices eso? O sea, ¿por qué Bruce dijo eso? ¿Por qué dice que las variantes de las lecturas sobre las que queda alguna duda durante los críticos textuales? ¿Hay algunos críticos textuales malos? ¿Hay algunos críticos textuales que no estén haciendo las cosas bien? Bueno, hay una esfera que se llama la alta crítica, que digamos que son eruditos que estudian también las paternidades literarias de los libros, las fechas de sus composiciones, las circunstancias históricas, así como los críticos también textuales, pero muchos de ellos se han ocupado en sus presuposiciones liberales, han partido de una presuposición liberal. Por ejemplo, la Biblia no es inspirada, parte de la Biblia nada más es inspirada. O sea, para ellos la Biblia no es inerrante, no es infalible, tiene errores y parten de ahí. Otros tratan de desmitologizar la Biblia, o sea, para ellos tratan de ajustarla a la razón. Los milagros, los momentos como cuando el mar se abre en dos en el Éxodo, son simplemente alegorías, son solamente poemas, no es cierto, dicen ellos, o sea, no pueden creer en estas cosas. Y esto es el movimiento modernista liberal. Entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando. El movimiento modernista liberal es el que se ha encargado de tratar de desmitologizar la Biblia, y eso lo vimos en la clase pasada. Este tema es tan importante de aprender porque nos puede sorprender. Recuerdo este libro, es un libro que leí hace unos años, es un libro de unas 170 páginas. Si te lees media hora diaria, lo lees en una semana, lo lees en una semana. Es muy bueno, se llama Crítica del Nuevo Testamento, de George Ladd. George Ladd es un teólogo que es promoción del Seminario Dallas. Él, por ejemplo, tiene este libro donde nos enseña mucho acerca de lo que es la crítica textual de una manera madura para que no te asustes. Hay algunos evangélicos que no quieren ni saber de este tema, pero no se dan cuenta que están condenando a su iglesia, y especialmente a la generación joven que investiga más, a tal vez ser engañados. Si ellos no se ponen las pilas y estudian este tema, pueden caer en las manos de la alta crítica, más bien, de los que desmitologizan la Biblia y tener problemas. Me acuerdo de un hermano que estimo bastante, que cuando le pasé este libro comenzó a leerlo y me mandaba mensajes al WhatsApp. Ya se estaba, como decimos acá, loqueando ya. No puede ser, entonces no voy a saber qué parte de la Biblia es inspirada y cuál no. No puedo creerlo, decía. Yo le decía, tranquilo nomás, sigue leyendo, le digo, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice George Ladd acerca de lo que es la crítica textual, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata la crítica textual, pero en palabras del doctor Ladd, porque siempre tenemos que ver a los que saben. Dice así, acá está, dice, la palabra griega de la cual deriva crítica es crisis, que simplemente significa un juicio. Un crítico, en el sentido más amplio, es una persona que hace juicios o decisiones inteligentes acerca de preguntas importantes asociadas con los libros de la Biblia. Antes de seguir, quiero hacértelo en lenguaje fácil eso. Un crítico textual es un discernidor, es alguien que hace un juicio como lo conocemos los latinos generalmente. Para nosotros crítica es una maleta, ¿no? Es hablar mal de otro, o juicio es hacer una condenación. No,
juicio o crítica significa un discernimiento. Voy a separar esto de esto, ¿no? Voy a discernirlo, ¿ya? Entonces, ellos van a discernir, pero en cuanto a academicismo, no solamente es un discernimiento espiritual, sino van a hacer un trabajo crítico de fuentes, un trabajo crítico de formas, ¿me entiendes? Un trabajo crítico de manuscritos. Eso es lo que van a hacer. Vamos a separar los manuscritos más antiguos y vamos a compararlos todos para ver quiénes están ajustando más a los más antiguos y vamos formando y vamos teniendo ya una cantidad de manuscritos que todos coinciden, la mayoría en todo, y vemos ya más o menos cuál es el mensaje más cercano que los más tempranos. Bien, seguimos. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Acerca de preguntas importantes asociadas con los libros. ¿Quién es el autor del Evangelio de Mateo? Luego él cita, Papías, uno de los más antiguos padres de la iglesia, alrededor de 130 después de Cristo, dice que Mateo escribió el Evangelio en hebreo y que otros lo tradujeron al griego. ¿Es verdadera esta tradición? ¿Puede el apóstol Mateo haber sido su autor? ¿Cuándo fue escrito el Evangelio? ¿Dónde? ¿En Palestina, en Siria, en Egipto? ¿Por qué fue escrito? ¿Es una biografía objetiva de las palabras y hechos de Jesús? Y si es así, ¿por qué es el primer Evangelio y difiere de Marcos y de Lucas? Si hablando en términos correctos un evangelio es una biografía, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué no tenemos una sola biografía comprensiva de las palabras y los hechos de Jesús? ¿Han hecho uso nuestros evangelios de otras fuentes? ¿Constituyen ellos los recuerdos personales de 4 testigos separados? Cosa imposible, dado que el autor de Lucas no reclama haber sido un testigo ocular. ¿O representan 4 colecciones de tradiciones acerca de Jesús? ¿Cuál es la interrelación de los evangelios? ¿Por qué los 3 primeros evangelios son similares entre sí, mientras que el 4º evangelio es muy diferente? Tanto en estilo como en sustancia y contenido. ¿Se debe a su interdependencia? Es decir, ¿se debe a su similaridad a factores literarios? ¿O es porque la historia de las palabras y de los hechos de Jesús ocurrió precisamente en el orden cronológico que aparece en los 3 primeros evangelios? Si es de esta última manera, ¿por qué el orden de los eventos de Mateo 4 al 11 difiere tanto del que aparece en Marcos? ¿Por qué Mateo y Lucas contienen tantos pasajes que son casi idénticos, palabra por palabra, pero que no aparecen en Marcos? Te quedas pensando, tantas preguntas, y se pueden hacer más, ¿verdad? Bueno, la crítica textual no solamente entonces va a comparar manuscritos, va a dedicarse a buscar la respuesta para estas preguntas. Si no fuera por la crítica textual, habría cosas que estarían en la duda, pero gracias a Dios que Él ha levantado maestros en la historia de la iglesia para que trabajen en estos temas y se confirme más la escritura. A diferencia de la alta crítica que trata de desmitologizar y trata de quitarle autoridad a la Biblia, la crítica textual ha demostrado que la Biblia es más autoritativa que nunca. Vamos a responder antes un poco de esto. Gracias a la crítica textual, entonces, ¿sabes qué sabemos? Sabemos de que el Evangelio de Mateo es un pequeño apéndice porque estamos hablando de interpretación, pero para que no se quede en el aire, porque esto les puede confundir a algunos. El Evangelio de Mateo es posible que haya sido escrito en un documento en hebreo. Es cierto, muchos de los eruditos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, dicen que sí, y que es justamente este protomateo, llamémosle así, este protomateo, como también se le llamaba los oráculos de Jesús, está en hebreo. Pero luego, ¿qué pasa? Marcos toma estos escritos, que eran así, digamos, en desorden, eran oráculos de Jesús, y escribe Juan Marcos, que es el escriba de Pedro. Juan Marcos escribe su evangelio. Luego Mateo, al ver que hay un evangelio, también él escribe su evangelio con su propia autoría, con sus propios escritos, simplemente dándoles orden y escribiéndolo esta vez en griego. Escribiéndolo en griego para que los hebreos que hablaban en griego ya en ese tiempo, que estaban esparcidos y que algunos estaban todavía en Jerusalén, pudieran tener acceso a este evangelio, el evangelio de Mateo. Y luego Lucas hace una investigación. Si tú ves, Lucas es un poco diferente. Lucas hace una investigación y toma el Evangelio de Mateo, y por eso se parece tanto, porque toma el Evangelio de Mateo y le suma la información de su investigación. Es posible que se haya entrevistado con Santiago, con María en Jerusalén, en su estadía en Jerusalén. Por eso tiene datos tan personales como cuando María dice, y ella guardaba estas cosas en su corazón, que no los tiene ni Mateo, que fue un testigo ocular de Cristo. En cambio, Lucas, sin ser testigo ocular, tiene cosas tan personales porque simplemente él hizo una investigación, se entrevistó con las personas. Y eso ha sido descubierto por la crítica textual. Si no supiéramos eso, no sabríamos por qué los tres evangelios sinópticos, que es una de las preguntas, por qué se parecen Lucas, por qué se parecen Marcos y Mateo, es
Es porque simplemente parten de un documento común. Y luego Dios soberanamente llevó estas circunstancias, como habrás visto, para que los tres terminaran escribiendo cada uno un evangelio con una perspectiva un poco diferente, pero al final diciéndonos lo mismo. Es como verlo de otra forma, de aquí, de acá, pero estás viendo la misma situación. A diferencia de Juan, que es un evangelio totalmente diferente. Entonces, eso es lo interesante y lo importante de la crítica textual. Así que yo te animo, por ejemplo, a que te consigas este libro, Crítica del Nuevo Testamento de George Latt, una perspectiva evangélica, y puedas leerlo. Una vez que hemos pasado el proceso de canonicidad, una vez que hemos pasado el proceso de crítica textual y ya tenemos nuestra Biblia, aquí vamos a proceder a hacer la exégesis. Vamos a proceder a trazar el texto. La exégesis, el prefijo ex, fuera o desde, lleva a entender que se debe derivar la interpretación a partir del texto en vez de leer su significado hacia el texto, es decir, eisegesis. O sea, tú no le vas a introducir a la Biblia, tú no le debes introducir lo que tú crees, sino tú debes extraer lo que dice la Biblia para que puedas creer en eso. ¿Bien? Entonces la exégesis, digamos que es la aplicación de los principios de la hermenéutica para poder llegar a una correcta interpretación del texto. Si nosotros solamente venimos a la Biblia, y te repito, como si fuera un horóscopo, y le introducimos nosotros el significado que nosotros queremos meterle, entonces es una eisegesis. Estamos tratando de introducir nuestros conceptos. Por ejemplo, he visto por ahí que hacen algunos estudios inductivos, pero en lugar de inducir el concepto del texto, o sea, yo no induzco mi concepto del texto, sino que simplemente lo incluyo mi concepto al texto. Y están haciendo las cosas muy subjetivamente. Y eso es algo terrible, porque nosotros no podemos introducir nuestros conceptos al texto. O sea, nos damos cuenta que la verdad prácticamente estás tratando de reemplazar a Dios. Y esto es lamentablemente la postura de los modernistas. Y aquí vamos en este tema justamente, que son las opiniones alternativas de la inspiración. La postura liberal modernista niega que esta palabra sea infalible y que sea suficiente, que sea autoritativa, que sea inerrante, y que incluso cuestiona las narrativas inspiradas a favor de ideologías particulares. Yo he escuchado un montón de teólogos liberales que están en YouTube, incluso en castellano, y dicen cosas como, bueno, en ese aspecto tengo mucho que lidiar contra Pablo, dicen. Por ejemplo, no, en ese aspecto no, no, como que no me cuadra lo que dice ahí Jesús, dicen. ¿Y tú quién eres para decir que no te cuadra lo que dice Jesús, compadre? ¿Y tú quién eres para decir que tienes algo contra Pablo? Recuerda, la Biblia es inspirada por Dios, es la voz de Dios. Entonces tú no estás en contra de Pablo, o no estás en contra de Jesús, que es Dios mismo, que ya deberías estar en el infierno por eso, sino que simplemente estás contra Dios, estás contra Dios. Es tu corazón el que tiene un problema. Entonces, nosotros debemos entender que la Biblia es inerrante. Ahora, algunos dirán, sí, pero el Concilio de Chicago recién fue en el siglo XX. No, sí, yo lo sé. Yo sé que ese tipo de inerrancias está en el Concilio de Chicago del siglo XX y nosotros nos adherimos también. Algunos no están de acuerdo, bueno, normal, no hay problema, somos amigos y somos hermanos. Pero yo no veo en el Concilio de Chicago la inerrancia, porque yo veo esto desde la palabra misma de Dios, desde hace miles de años. El Salmo 18:30 dice que el camino de Dios es perfecto y la palabra de Dios es intachable, o sea, sin tacha, sin error. Es decir, inerrante. La inerrancia de la Biblia es justamente, en los originales, es la que trae su infalibilidad. Entonces debemos nosotros tener en cuenta que el punto de vista de un estudiante de las Escrituras sostenga sobre la inspiración de la Biblia tiene implicaciones directas vitales, ¿no? O sea, si, por ejemplo, justamente que estamos viendo acá los liberales, la postura liberal, ¿no?, típica sobre la inspiración es que los escritores, por ejemplo, bíblicos, fueron inspirados, pero de una manera semejante a un escritor, a un cualquier escritor secular, por ejemplo, ¿no?, a César Vallejo y otros grandes escritores, ¿no? O sea, una inspiración superficial humana. De lo que ellos transcribieron fueron, digamos, primitivas concepciones religiosas hebreas acerca de Dios y de sus obras. Tuvieron una especie de delirio místico y bueno, ¿no? Esto lleva a muchos a ser muy subjetivos. Es decir, a que el objeto que estudia, o sea, por ejemplo, yo sé el centro y quien decide la interpretación y no ser objetivo. Es decir, que el concepto, te repito,
parta del estudio del contexto, ¿no? O sea, yo he visto eso, como te digo, hay gente que hace estudios bíblicos inductivos en iglesias o en entidades paraeclesiásticas y te dicen, a ver, lee un texto y te dicen, ¿y qué significa para ti? Ya están fritos, ya. ¿Cómo que qué significa para ti? No importa lo que significa para ti. Lo que significa para ti debe ser lo que Dios dice. Y para eso necesitas entender el contexto histórico, gramatical, normal, ya no teológico. Para eso necesitas entender que la Biblia tiene un contexto. Cuando Dios dice A, tú dices, entonces yo creo en A. ¿Entiendes? No decir, yo creo en A. Entonces, bueno, yo creo que la Biblia dice A. Entonces tú estás introduciendo tu sesgo, tus ideologías a la Biblia. Entonces esto pasa incluso hasta con doctores en teología. Mira, los teólogos modernistas son muy llevados a esto. Por ejemplo, teólogos liberales como muchos con estilos de vida particulares, por ejemplo, sexualmente hablando, tienen estilos de vida particulares y llegan a conclusiones porque estas conclusiones apoyan su estilo de vida y llegan a conclusiones emocionales. Y luego tú ves cuando argumentan, no parten de las escrituras, no construyen, no presuponen a partir de aquí, sino acerca de sus emociones. Bueno, es que el corazón, el verdadero amor, te llama a hacer esto, que lo otro. ¿Cuál es el amor? ¿El amor de Dios? No. Es un amor corrupto, un amor disfrazado de piedad, un amor falso, humano, un amor a sí mismo. También, por ejemplo, por otro lado, ¿no? Teólogos, por ejemplo, con sesgos comunistas, ¿no? Como la teología de la liberación, llegan a conclusiones que apoyan sus partidarias filosofías. Igual, ¿por qué? Porque lo sienten, porque es así, porque no puede ser. O sea, son argumentos que no parten de la escritura y sí parten con contextos fuera de contexto. Y así la Biblia se convierte en un libro que cualquiera podría interpretar a su manera, sacándolo de contexto, aún siendo eruditos o profesores, como te digo, en idiomas originales. Hermano, el corazón no regenerado no puede más que rebelarse contra Dios. Hay un doctor que se llama E.D. Hirsch y él tiene un libro que se llama Validez en la Interpretación y él analiza esta filosofía que ha estado alcanzando aceptación, mira, desde principios del siglo XX, más o menos en 1920 comenzaron a decir una cosa bien paradigmática y él dice que la frase era, el significado de un texto, mira, el significado de un texto es lo que significa para mí. El significado de un texto es lo que significa para mí. Me hace recordar los que hacen estudios inductivos, ¿no? Que te digo y que luego te dicen, lee esto. ¿Y qué significa para ti? ¿Te das cuenta? Eso es apostasía. Eso es la teología liberal. Aunque y te das cuenta que y era reforzada por otros teólogos. Por ejemplo, hay un autor que se llama T.S. Eliot y él decía, es que la mejor poesía es impersonal, objetiva y autónoma, la que lleva la inmortalidad en sí misma, arrancada totalmente de la vida y de su autor. ¿Qué estás hablando? Me dirías. Bueno, yo también diría, hermano, ¿qué estás hablando? ¿Cómo vas a hablar así acerca de la interpretación, por ejemplo, de lo que es el género poético en la Biblia? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué se parece a nuestro presidente que nos quiere engañar metiéndonos un poemita de Vallejo? Pero mira cómo te das cuenta, la creencia subjetiva, o sea, que el sujeto es el que determina lo que Dios dice y no Dios es lo que determina lo que el sujeto debe creer, está favorecida por una corriente también llamada el relativismo. En nuestra cultura contemporánea, el relativismo, o sea, si para ti está bien, bien, si para mí está bien, bien. O sea, lo que yo creo es para mí y lo que tú crees es para ti. Incluso hermanos que no son modernistas, que no son liberales, esas frases las tienen en la mente y ya dicen, es que bueno, este texto para ti es esto, pero para mí es lo otro. No están escuchando a Dios realmente. O sea, lo que están haciendo es, por culpa también de la teología liberal que ha entrado a su corazón, es desterrar al autor original. O sea, ellos están usurpando el lugar de Cristo. Y eso va a conducirnos a la apostasía, a las confusiones teológicas de nuestros días. Porque donde siempre hubo un solo autor, 66 libros, aproximadamente 40 autores humanos, pero un solo autor, Dios, inspirándolos, ahora surgen miles. ¿Por qué? Porque cada uno tiene toda la autoridad para determinar qué significa como lo mismo que los demás. O sea, eliminar al autor original de tu corazón, o sea, sacar a Dios de tu corazón, y aunque digas que lo tienes, mentira, porque tú ya no estás dándole la autoridad a su voz, sino que tú le vas a decir a Dios qué es lo que Él debe decir, para que tú le creas. O sea, tú mismo te vas a inventar tu Dios, en otras palabras. Porque si el significado de un texto no es el de su autor,
y ni siquiera es el que entendieron los receptores originales, entonces ninguna interpretación puede corresponder al sentido del texto. Ya que ese texto no significa nada, entonces al final, mejor escribe tu propia Biblia. Entonces, en el estudio de las Escrituras, la tarea del exegeta, o sea, del que extrae, del que hace exégesis, del que traza la Biblia, con sus principios hermenéuticos de interpretación, el que extrae las verdades de la Biblia para poder aplicarlas a una iglesia, es determinar lo más cerca posible lo que Dios quiso decir en un pasaje determinado en el contexto del libro que está escrito, de la carta que está escrita y en el contexto de toda la Biblia. Y no lo que el texto significa para mí. Porque si yo acepto la idea de que el significado de un texto es lo que significa para mí, entonces la palabra ya no es de Dios, es mi palabra. Entonces la posición que un estudiante adopta en este término, en el sentido de la validez de la interpretación, de la validez de la interpretación de la Biblia, o sea, por ejemplo, la posición que un estudiante adopta en este asunto, en el asunto de lo que es la inspiración plenaria de la Biblia, que vimos las clases pasadas, la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia y la autoridad, es vital, ¿ves? Si tú le quitas eso, ya no hay Biblia ya, sino cualquier tipo de interpretación. La Biblia está de paseo, nada más. La Biblia es una excusa para poder inventarse lo que sea. Y eso es muy grave. La cuestión de la infalibilidad es vital, hermanos. La cuestión de la infalibilidad bíblica es demasiado. La palabra del Señor es intachable. Entonces, la inspiración plenaria de las Escrituras las hace inerrantes. O sea, al haber sido inspirada totalmente por Dios, eso hace que sea inerrante. Ya vimos que la misma palabra dice que no tiene error, que no tiene tacha, y que es infalible para lo que fue escrita. Y que eso es porque justamente es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Para toda buena obra es útil. Todo lo que hemos venido estudiando en las demás clases es algo que nosotros debemos entender. Cristo mismo nos hablaba de la inerrancia de la Biblia. Cristo mismo nos hablaba de la autoridad de las Escrituras. Mira, te voy a citar a Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann es uno de los ¿qué te podría decir? Famosos, bien conocidos, teólogos liberales. ¿Ya? Uno de los más conocidos teólogos liberales. Y él, siendo un opositor radical a lo sobrenatural, él era uno de los hinchas de la desmitologización de las Escrituras. ¿eh? Él es hincha, o sea, él era un hombre dedicado a desmitologizar la Biblia, un liberal, con muchos grados académicos, claro, reconocido como uno de los más grandes eruditos del Nuevo Testamento, aunque no era ortodoxo, pero hasta él afirmó que Jesús aceptaba la noción común en sus días, decía él, respecto a la infalibilidad de las Escrituras. Y aquí lo podemos ver, mira, él dice, Jesús siempre estuvo de acuerdo con los escribas de su tiempo en aceptar sin cuestionamiento la autoridad de la ley del Antiguo Testamento. Cuando el joven rico le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna, él respondió, los mandamientos conoces, y repitió el muy conocido decálogo. Jesús no atacó la ley, sino que asumió su autoridad y la interpretó. El mismo Rudolf Bultmann nos está diciendo, de parte de los liberales, porque él es una de las piezas claves para los liberales, no como los de ahora, él era un gran erudito, Dios quiera que se haya arrepentido en su lecho de muerte, pero él reconocía que hasta que aunque él no, pues él decía, Rudolf Bultmann decía, yo no, pero Jesús sí estaba de acuerdo, por su contexto, decía él, ¿no? En la autoridad de las Escrituras. Si Rudolf Bultmann lo reconoce, vamos a ver ahora qué dice J. Packer. Ray Packer sí es un teólogo evangélico, es un teólogo reformado, es un teólogo que ha dado mucho a la Iglesia del Señor. Mira lo que dice J. Packer. Él dice así. Acá lo tengo. Dice, el punto que tenemos que enfrentar es que Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios, que reclamó autoridad divina para todo lo que él hizo y enseñó, confirmó la autoridad divina absoluta del Antiguo Testamento ante otros y se sometió sin reservas al mismo. Si aceptamos la afirmación de Cristo, nos comprometemos a creer lo que él enseñó sobre su autoridad. Si nos negamos a creer alguna parte de lo que él enseñó, en realidad estamos negando que él sea el Mesías divino sobre nuestra propia autoridad. ¡Wow! Es tremendo lo que dice J. Packer. J. Packer, la verdad, nos muestra solamente un ejemplo de lo que es todo el evangelicalismo actual. Todos los verdaderos cristianos creemos lo que dice J. Packer. Si nosotros negamos algo de lo que dice la Biblia,
Si nosotros no creemos que la Biblia es la misma voz de Dios, ya estamos abandonando la ortodoxia. Por ejemplo, había una corriente que se llama la neortodoxia, que partió a partir de un teólogo llamado Karl Barth, que tiene cosas interesantes, pero lamentablemente en esto no. Y Karl Barth decía que no era como los liberales que decían, bueno, la Biblia tiene errores, no es suficiente, no es inerrante. No, Karl Barth trataba de defender eso, pero luego decía, la Biblia es la palabra de Dios solo cuando tú tienes una experiencia con ella. Mientras que no sea así, no es la palabra de Dios. O sea, la Biblia contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Y en eso la recontramalogró. Entonces, Packer y otros hombres defendieron la inerrancia, defendieron la infalibilidad de la Biblia, defendieron la autoridad de la Biblia, lo hicieron con todo su corazón, con toda su alma, y le agradecemos al Señor por las vidas de estos hombres. Porque de esto parte nuestra interpretación. Para hacer exégesis y hermenéutica, para estudiar e interpretar la Biblia, tenemos que entender entonces que este libro es realmente la voz de Dios. Si no, ¿qué estás haciendo? Como ya vimos, vas a sacar conclusiones simplemente porque te dan la gana. No vas a respetar ni tener solemnidad cuando trazas el texto. No vas a temer, no vas a tener miedo de trazar el texto mal y decir algo que Dios no dijo, porque cuando tú dices algo que no está en la Biblia y dices la Biblia dice, estás haciéndole decir a Dios algo que Él no dijo. Así que será mejor que tengamos temor y temblor cuando tracemos las Escrituras para realmente decir algo que Dios dice. Bien, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase y nos vemos en el Zoom de un momento. Si tienen sus preguntas, prepárenlas, va a ser un momento interesante. Este tema es bien bonito, es demasiado amplio para cubrirlo solo en esta clase introductoria, pero vamos a tener, como les digo, un módulo de interpretación, vamos a tener un módulo de hermenéutica, donde vamos a trabajar con teoría y con práctica este tema, porque es demasiado amplio y nos tomaría varios meses, nos va a tomar varios meses, pero va a ser, creo que, muy, muy provechoso para todos nosotros. Entonces, que Dios los bendiga y estamos hablando dentro de un momento. Vamos a enviar el link del Zoom y que Dios ayude lo que estamos haciendo. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Chao.